Todas las chicas del instituto estaban enamoradas de Albert Fair. La propia Nastia lo vio solo cuando ya estaba en el tercer año. No participó de la vida social y de entretenimiento del instituto. Nastia se puso a trabajar desde el primer día de clases para tener algo de qué vivir. El resto del tiempo estudiaba y si tenía un minuto libre lo dedicaba a ella misma, a su superación personal, al deporte, al programa cultural. Además, ella nunca fue una fashionista. Los jeans y las medias eran su ropa favorita, y todas las chicas que rodeaban a Anton, por alguna razón, creían que debían lucir a la última moda y de ninguna manera de otra manera. Nastia no encajaba en absoluto en este círculo. Anton Frollo fue uno de los principales metodistas del instituto. Estudió aquí hace un par de años y mantuvo relaciones muy cálidas con los maestros y la administración incluso después de estar en la oficina del consejero y estaba feliz de asistir a varios eventos y conciertos estudiantiles. En uno de los eventos donde Nastia fue arrastrada por su amiga Ida, vio a Anton. Pronunció un discurso en el que deseó a los estudiantes un feliz año escolar. Todas las chicas en el pasillo suspiraron por cada palabra que dijo. Al principio, Nastia pensó que era más divertido que interesante y que, como todos los demás, no podía quitar los ojos de Elfriede. Nastia no pensó en ello como si estuviera enamorada a primera vista. No estaba del todo segura de estar enamorada. Anton simplemente la consideraba un hombre de sueños, aunque ella sabía muy poco sobre él. Pero Irka, que vive en el instituto, con mucho gusto llevó a Nastia a todos los eventos cuando la niña tenía tiempo, por supuesto. Un par de veces logré intercambiar palabras con Anton. ¿Por qué llevas estas cajas solo? No está bien. De repente estuvo cerca, de modo que todo casi se cayó al suelo. Anton la ayudó a mover las pesadas cajas con adornos en su interior. Y a pesar de que era rico, estaba muy ocupado con el negocio familiar, una gran empresa de éxito, donde ayudaba a su padre y ya dirigía varios proyectos. Ella lo veía bastante sencillo, comunicativo y alegre. No miraba a nadie desde arriba, era educado, amigable y, por supuesto, tenía innumerables chicas enamoradas de él. Sin embargo, Nastia ciertamente entendió que ni con ella ni con ningún otro fan Anton estarían juntos. Parecía sentir físicamente que eran de mundos diferentes, la diferencia en su posición. Aunque, aparentemente, no había motivos para ello. Por lo tanto, Nastia ni siquiera se atrevería a contarle a Anton sobre su interés, y mientras pensaba, había llegado el último año de sus estudios. Todo el tiempo estuvo ocupada practicando, redactando un diploma y nadie canceló su trabajo. Irka comenzó a participar menos en varios eventos del instituto y Nastia realmente no quería ir sola. Pero aún así, cuando se enteró de que después de las competiciones deportivas del campeonato universitario todos irían al club y que Anton, por supuesto, también estaría allí, vino ella misma. Sin invitación. En el club hacía mucho calor, todos bailaban, empujaban, con los ojos llenos de sirenas, Vasily y Sofita. Pero a ella no le interesaba el alcohol, ni bailar, ni hablar con nadie, si no fuera por Anton. Ella estaba buscando su mirada. Negándose a ofrecerse a conocer a los chicos que había conocido a su lado. Aunque se volvió cada vez más difícil hacerlo a medida que entraba al club. Llevaba un precioso vestido rojo sin mangas, tacones altos e incluso se le ocurrió un peinado sencillo pero muy adecuado, recogiendo su pelo castaño en un moño. Esta imagen de ella no era nada característica, pero quería hablar con el chico que últimamente había estado ocupando todos sus pensamientos por un poco más de tiempo. Hola. ¿Estás solo aquí? Un joven alto apareció frente a Nastia, no del todo sobrio. No, estoy buscando a mi novio. Nastia no estaba decidida a conocerse. No creía que nadie pudiera interesarle excepto Anton. Y ella simplemente esperó el momento en que pasaría este interés. Y puede empezar algo serio con alguien más accesible. ¿De dónde huyó de una chica tan hermosa? El tipo no retrocedió. Está en algún lugar por aquí, simplemente me fui. Nastia giró la cabeza en busca de Anton y de repente sintió como si tuviera la palma de la mano sobre el hombro. Y aquí estás.
Mirándola, sonriendo y como siempre, el bello Anton. Vino mi novio. Ten una buena tarde. Nastia saludó con la mano al chico que estaba perdido al otro lado de la calle y, agarrando a Anton de la mano, lo cual, nuevamente, era inapropiado, lo arrastró lejos de la multitud hacia las mesas. ¿Entonces ya nos estamos reuniendo? Se rió Anton. Entonces, para empezar, vamos a conocernos mejor. Lo siento, se quedó atascado como una hoja de baño, saludó Nastia. ¿Tienes novio? Agei se acercó a la niña. No, no tengo novio. Nastia incluso se sonrojó un poco por tanta atención, pero el club estaba oscuro y pudo fingir que no estaba tan interesada en Anton. Grandes noticias para todos los chicos libres. ¿Quieres beber? Por supuesto. Nastia no es muy buena bebiendo, y especialmente en esos establecimientos. Pero una chica con una mente sana rechazaría tal oferta de beber. Por supuesto que no. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no sé nada de ti. Siempre huyes tan rápido que ni siquiera tengo tiempo de decir una palabra. Anton puso con cuidado su mano detrás del respaldo del sofá y logró bajarlo, colocando a Nastia sobre sus hombros. Simplemente trabajo mucho para girar de alguna manera en este mundo. Ya tenía miedo de moverse y destruir este hermoso momento. Esto nunca podría volver a suceder y ella lo entendió. También trabajo mucho, pero necesito tiempo para descansar. Por supuesto, es posible que usted tenga una opinión diferente al respecto. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que nuestros trabajos siguen siendo diferentes. Eres tu propio jefe, sonrió la niña. No, hay un jefe encima de mí. No soy mayor. Anton estaba muy relajado, divertido. Y parecía completamente diferente, incluso más simple y en la zona accesible. Miró su chaqueta azul y su camiseta gris con un estampado debajo. No creo que seas mayor. Eres una buena persona, me parece. Apkien perdió completamente la cabeza por su entonación. Oh, eso es agradable. La velada transcurrió genial. Nastia realmente no ha descansado en mucho tiempo. Y no pasó tiempo en tan agradable compañía. Anton resultó ser incluso mejor de lo que pensaba. Se dedicaba a obras de caridad, leía mucho, le interesaban los deportes, viajaba por todo el mundo y, en general, sentía que estaba viviendo la vida de sus sueños. Nastia preguntó más de lo que se dijo a sí misma y yo no podía creer que tuviera esa oportunidad. Nadie los molestaba y ella no necesitaba compartir la atención de Anton con nadie. Bromeaban mucho, se reían y a la niña ya le dolían las mejillas. Después de salir, Anton llamó un taxi y se ofreció a ir con él. Y Nastia, por supuesto, estuvo de acuerdo. Después de esa increíble velada, Nastia caminó desnuda, sus amigas no tenían nada que decirle y ella no tuvo tiempo. Trabajó como oficial en eventos. No era un trabajo de estudiante permanente, pero sí perfectamente adecuado. Ahora, en verano, hay más bodas, la gente celebra aniversarios, ceremonias de graduación en la naturaleza o en terrazas abiertas, por lo que el trabajo ha aumentado. A veces intercambiaban mensajes con Anton. Escribió que se iba ahora, pero todavía se preguntaba cómo pasaban hasta sus días. Esto fue suficiente para ella. No quería entrar en preguntas sobre dónde estaba, porque no le advirtió que se iría y si se volverían a ver. Vio que Irka no lograba nada con esas preguntas excepto la separación. Básicamente no eran nadie el uno para el otro, y ella no quería romper esta frágil conexión entre ellos. Nastia estaba escribiendo su diploma y corría hacia el parque más cercano. El instituto estaba a punto de cerrar pronto y el dormitorio dejaría de funcionar. Estaba buscando un trabajo más permanente. Su vida estuvo llena de muchas emociones e impresiones. Todo estuvo genial. Cuando empezaba a sentirse mal por las mañanas, no le prestaba atención. Agitó la mano hacia el fuego, cambios de humor, pero cuando le dolía la cabeza por correr en el parque y los transeúntes le ofrecieron ayuda y la llevaron a la sombra, quisieron llamar a una ambulancia, Nastia ya no estaba preocupada.
sobre el chiste, y aún así tuve que ir al médico. Le preocupaba que si pudiera ser algún tipo de resfriado, entonces no tendría dinero para los medicamentos y tampoco tendría tiempo para ir al hospital. Mientras esperaba el sofá de la oficina, estás embarazada. 10 semanas. El médico sonrió y le recetó vitaminas, y Nastia se limitó a escucharlo todo y ni siquiera podía captar un pensamiento entre un millón de preguntas que daban vueltas en su cabeza. ¿Cómo subir? ¿Qué? ¿Dónde vivir? ¿Dónde poner a la niña mientras está en el trabajo? ¿Qué hacer con él? ¿Cómo ser madre? ¿Cómo dar a luz? ¿Dónde dar a luz? La cabeza estaba a punto de estallar. Era el hijo de Antón. Todavía hablaban, pero ¿podría ser que fuera posible tomarle y escribirle al respecto? ¿Y lo creerá? Apenas había posibilidades en su vida cuando las chicas querían organizar sus vidas de esta manera. Ella no quería escuchar el insulto, no quería demostrar nada. Pero todavía quería creer que si Anton lo supiera, podría alegrarse. Y ella no quería arruinar sus sueños. Le preocupaba que él pudiera hacerle un aborto. Y sabía que si tomaba esa decisión, era solo por ella misma. ¿Cómo puedo asesorarte? Ira, cuando Nastia le contó todo, se sorprendió. Pero ella no le pidió que abortara. Ella también quería un destino diferente para su mejor amiga. Pero ambos entendieron quién era Nastia. Una estudiante pobre y corriente que venía de un pueblo pequeño y apenas llegaba a fin de mes, quedó embarazada de un chico con el que había hablado esa noche. ¿Y quién es Anton, un joven rico, que no tiene nadie como ella? Si me reducen, ¿con qué criaré a mi hijo? Nastia preguntó, mirando a la pared, ¿a quién necesitaré con un niño? Y ella sabía la respuesta. Ni siquiera me he graduado de la universidad todavía. Ira, que estaba sentada a mi lado, lo sabía. Pero no había nadie que pudiera aconsejarle. La madre no quería hablar de Nastia así en absoluto. Ella misma es una familia muy amigable y cariñosa, y es poco probable que la entiendan. De hecho, se escapó de casa cuando ingresó a la universidad y estaba feliz de estar tan lejos de su casa ahora. Entonces ella quedó libre. Pero solo podía contar consigo misma. No había donde esperar por ayuda. No quería volver a su pequeño pueblo, pero tampoco quería perder a su hijo. Era un círculo cerrado. Nastia siempre pensó que no era tan difícil tomar esas decisiones. Todo era cuestión de circunstancias. De hecho, estuvo a punto de desmayarse. Un hijo de Anton, en quien se dio cuenta de que sí, había estado enamorada todos estos años, o arrepentimiento eterno. Estaba dudando y, como resultado, no podía responder exactamente a lo que quería. Pero la mañana antes del aborto, Nastia cambió de opinión y un día después no se arrepintió. Pudo terminar su diploma, continuó trabajando, solo que con mucho más cuidado, y tomó un poco menos de turnos. Recibió varias buenas vacantes. Y cuando llegó al instituto, se topó con el público del mayor admirador de Anton en su curso. ¿Escuchaste que Anton voló hacia? ¿Escuchaste que Anton voló hacia y las piernas de Nastia apenas se tocaron? Oh, realmente no lo sabía, pero buena suerte para él. Nastia ni siquiera podía creer que su voz todavía fuera suave, que no llorara e incluso sonriera. La niña continuó y continuó diciendo algo, preguntando, pero Nastia ya no escuchó. Anton no le debía nada, y ella misma no le preguntó nada, pero pensó, que él había regresado hacía mucho tiempo y no se ofreció a verlo porque no quería. Y aparentemente al final solo decidió pasar un buen rato con ella. Bueno, todo el mundo puede tener defectos. Ella rápidamente aceptó esto y se fue. Comenzó a prepararse para el parto. Ira y su nuevo novio estaban cerca y ayudaron. Nastia no sintió en absoluto que le fuera más difícil hacer algo, que no sería capaz de hacerlo. Tenía mucha fuerza, estaba mentalmente preparada para dar a luz a una hija, de lo que se enteró en el último museo. Por supuesto, la vida no podía ajustarse al plan y todo podía salir mal como ella esperaba, pero estaba segura de que se las arreglaría. No se arrepintió del bebé,
esperó con impaciencia a que comenzara a patear y se preparó con mucho cuidado para su aparición. Por supuesto, con el tiempo, se volvió mucho más difícil para ella atar los cordones de las zapatillas de deporte, le resultaba más incómodo dormir y, a veces, se enrollaba sobre el pecho, pero continuó manteniéndose a flote persistentemente. Y cuando estaba muy triste porque Anton nunca sabría que tenía un hijo, ella se animó incluso a la fuerza. Aunque pasaba por el escaparate con nuevas colecciones, pero ya no estaba sola. Ahora tenía sentido en la vida, una hija recién nacida, pero ya locamente amada. Decidió llamarla Masa. A ella siempre le encantó este nombre. Nastia se graduó del instituto. Dio a luz a una hija y estaba tan feliz que se olvidó por completo de Anton, quien después de un tiempo dejó de escribir. Ira no la dejó en un momento difícil. Y brindé un apoyo tan grande que me tocó el alma. Se mudaron de la residencia universitaria y alquilaron un apartamento en una zona nueva, pero el dinero ahorrado fue infinito y ambos estaban buscando trabajo. Y hasta que encontraron algo decente, Nastia continuó trabajando como camarera con gusto y se sentó con gusto con Masa, también trabajando, pero desde casa. A veces la hija lloraba por la noche, pero era raro. Pero aún así, Nastia no se quedó dormida. A veces se perdía sin saber cómo cuidar a su hija. A veces no había fuerzas, había tristeza que ahora tenía que llevar sola toda su vida, el peso de la vida. Pero con el tiempo todo mejoró. Se volvió más perezosa y poco a poco recuperó sus fuerzas. Ella se acostumbró y se acostumbró. Sí, su vida ha sufrido cambios. Pero miró a su bebé, que dormía en la cuna, le cantó una canción y su corazón se llenó de una calidez increíble. Y así, el día más normal, Nastia llamó a su jefe y le dijo que se celebraría una boda fuera de la ciudad. Conociendo la situación, inmediatamente le ofreció una candidatura. Fue una boda de $1.000.000 y el pago se ofreció muy bien. Se recuperó. Después del nacimiento de Masa no hubo tiempo para cuidar su apariencia y tampoco había fuerzas. Estaba cansada, su maternidad no fue fácil, pero Nastia estaba preparada para ello. Y Masa estaba feliz con el niño tranquilo. Dejó de llorar o Nastia aprendió a calmarla rápidamente y a comprender lo que quiere su hija. Pero aún así decidió ocultar su rostro con gafas, parecía muy cansada. Y el jefe aclaró que todos debían verse bien. El vigilante no atenderá a ninguna persona. Nastia inmediatamente pensó que Anton era realmente diferente a los demás. Nunca se quejó de su condición. Nastia llegó con anticipación, dispuso las sábanas, colocó los platos, dispuso los instrumentos. Por el rabillo del ojo, vio los nombres de los recién casados encima de la mesa. Antón y Alicia. Y ella suspiró. La idea de que podría casarse con Anton le fue robada de la mente, pero estaban sucediendo muchas cosas y rápidamente se olvidó de ellas. Y cuando los invitados empezaron a reunirse, ya no importó en absoluto. Había mucho ruido, pero era muy bonito. Todo estaba ambientado en los suaves tonos de las peonías, luminoso y aireado. Nastia estuvo en muchas bodas y pudo distinguirlas por precio y calidad. Ella corría con platos que él ni siquiera tenía tiempo de mirar a los más jóvenes. Aunque son bastante extraños, cada uno estaba solo, con sus invitados y familiares. Y juntos, al parecer, ni siquiera caminaron, solo para fotos conjuntas. El vestido de la novia, esponjoso, cremoso y con horquillas, hizo que todos quedaran encantados. Pero el novio Nastia solo vio desde atrás. Pero cuando se dio un minuto y los jóvenes apenas comenzaron a felicitar a los padres, ella ciertamente no perdió la oportunidad de mirarlos. Es bueno que los platos que les cambió a los invitados aún no estuvieran en la bandeja. Junto a la bella novia Alice estaba Anton. Anton Frolov, quien era el padre de su hijo. Y aparentemente Nastia pensó que había estado demasiado tiempo en la misma posición, que notó cómo Anton la miraba. Desde el otro extremo del enorme salón era difícil entender si él la veía, y ella no lo hizo a propósito, llevaba una máscara y gafas. Pero lo más rápido que pudo, recogiendo los platos, corrió a la cocina.
No había otra manera que mirar a Anton a los ojos. ¿Pero cómo? Salió a la calle, escondiéndose de todos detrás de cajas y carros, llorando. Soñando con lo que podría pasarle a Anton. Sus sueños fueron solo un momento de desesperación. Ella siempre lo entendió y no se vieron durante casi un año. Por supuesto, Anton podría y debería haber tenido una novia, pero el insulto no lo imploró. Pero Nastia no podía culpar a nadie, ella misma tomó esa decisión. Era necesario decir sin explicación alguna que estaba embarazada en aquel entonces, cuando hablaban. Ella definitivamente no lo sabía. Y no le gustaba pensar en lo que ya se había hecho. Porque, si ella no lo había dicho ya y Anton ya se había casado. Después de llorar durante unos minutos, encontrar fuerzas en sí misma, después de todo, el dinero que le prometieron pagar, que podrían gastar con ira en un mes de alquiler de un apartamento, calentó el alma. No pensó que le dolería tanto, pero era necesario pasar por esos sentimientos. Para entender que sus caminos se han divergido. Como si estuviera enojada, tenía que salir cada vez más al pasillo. Había muchas mesas y hacía falta algo en todas partes. Lo bueno es que en esta enorme sala había muchas columnas detrás de las cuales ella se escondía perfectamente cuando Anton estaba en el campo de visión. Pero alguien derramó vino en un rastrillo. Y no muy cortésmente le ordenó a Nastia que limpiara todo. No había nada que hacer, tuve que subirme al coche, como si estuviera enojado y Anton estuviera cerca. Que saltar debajo de la mesa, tan rápida y cortésmente como pensaba. Lo único que la animó en esta extraña, absurda y ridícula situación es que tal vez muchos años después recuerde este caso con una sonrisa. No estaba aquí. Solo ella levantó el Nastia, que estaba aturdida, ayudando a encontrar el teléfono. Anton solo quería llegar hasta ella, cuando la chica incluso lo empujó bruscamente hacia atrás y se levantó de la silla. Nastia, no me digas que no me reconoces. Anton no se fue y Nastia pensó que todos los estaban mirando. Es muy feo que un novio pase tiempo en su propia boda y no con su novia. Pero claramente no con la camarera. Nastia no estaba preparada para la conversación. ¿Y de qué podrían hablar? Antón está casado. Tiene hijos de cualquiera. No, ya no importa. Nastia no iba a destruir el matrimonio de otra persona con esta información. Y lo más probable es que esto suceda. Ella soltó algo innecesario. Antes realmente no quería hablar, y ahora incluso se alegraba de no haber dicho nada. Lo más probable es que a Anton ya le pidieran que lo hiciera cuando se conocieron en el club. Estará sobre su conciencia. Nastia no estuvo involucrada aquí. Mi nombre es Ana. Y por eso dije lo que pensé que era la única decisión correcta. Se arregló el chaleco del uniforme de camarero solo para quitar las manos de algo y no dejar escapar su loca emoción. Se convenció de que no estaba molesta por nada de lo que estaba pasando, pero claro, era mentira. Fue difícil para ella. No quería creer que no había nada entre ella y Anton. Pero la sonrisa de Anton no desapareció. ¿Pero dónde están todos? Ve a la cocina. De repente, se dio vuelta y Nastia recordó por qué estaba allí. Era la mejor manera, si no la única, de escapar de su sonriente prometido. Disculpe, necesito irme. Por lo tanto, inmediatamente se escondió en la oscuridad por un momento, dejando su patineta sucia sobre la mesa. Antón se casó. Eso es todo. Ahora definitivamente nunca estarán juntos. Nastia miró a la novia con un vestido precioso y ni siquiera pudo encontrar en sí misma envidia u odio hacia esa chica. Por alguna razón, que no entendía por qué, dejó de soñar con Anton. Ahora tenía otros problemas. Incluso lo engañó poniéndolo en ridículo como si estuviera equivocado. El resto de la velada se escondió de él, siendo ahora mucho más observador. Y él, al parecer, no abandonó el intento de encontrarla. Pero había tantos millonarios en esta boda que comenzó la época de los bailes y Nastia logró esconderse de la vista. Llorando todo el camino. ¿Te pasó algo? Incluso el preocupado taxista se mostró interesado. Sí,
pero todo está bien. Ella resopló a Nastia. Las cosas abundantes siempre son así. Con el tiempo será más fácil. Y ella estuvo de acuerdo con las palabras del taxista. Ella solo necesitaba pasar por eso. Y para hacerlo más fácil, desapareció por completo de la vida de Anton Frollo para siempre. Pero todavía estaba increíblemente feliz y contenta de que alguna vez hubiera algo entre ellos. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de estar con aquel de quien están enamorados, que se ocupa de todos sus pensamientos por completo, al menos por un corto tiempo? Anton incluso le dio la oportunidad de ser madre. Masa era como Nastia, pero sus ojos eran exactamente como los de Anton. ¿Por qué no intentas entrar en su empresa? Si se enteró de ti, aprovecha y consigue un buen trabajo. Irka, al enterarse de todo, inmediatamente sacó sus conclusiones. ¿Por qué no quiero? Nastia gritó. ¿Qué firma? Apenas logró esconderse de la intercesión de Anton en la boda. ¿Y qué hacer si se cruzan constantemente? Tal vez la lleve a trabajar en el viejo recuerdo, pero luego tendrá que comunicarse con él. Nastia no quería esto en absoluto. Todavía se sentía culpable por no haberle contado todo sobre su embarazo a Anton en el momento adecuado. Pero ahora parecía aún más estúpido decirlo. ¿Por qué no le contaste nada sobre el bebé? Ira simplemente echó leña al fuego, sacudió a Masa en sus manos y la alimentó del biberón. Aunque Ira no tuvo hijos, trató muy bien a Masa. Porque supe desde el principio que no teníamos futuro con él. Estaba enamorada de él y eso es todo, y me alegro de haber podido pasar una noche con él. Obtuve lo que quería y estoy increíblemente agradecido al destino por esto. Nastia resumió que quería terminar esta conversación. ¿Y si quisiera participar en la vida de un niño? Ira nunca dijo esto y no juzgó a su amiga, pero ahora, al escuchar sus pensamientos de otra persona, Nastia desapareció por completo. ¿Qué más podría responder ahora? No quería ni quiero consolarme con la esperanza de que algún día pueda llegar a ser mío. Él está casado. Olvidémonos de eso. Nastia creía que ahora definitivamente había experimentado su propio amor. Y ahora, después de haber visto a Anton, ya no sentía lo que solía sentir. A él todavía le gustaba, pero de una manera completamente diferente. Eso no debería estar en su vida. En su corazón solo quedaban la calidez y los maravillosos recuerdos de aquella noche en la que ella y Anton estuvieron juntos. El insomnio y la histeria, las oraciones, la apatía y después de eso hace tiempo que pasaron. Estaba libre de estos sentimientos. Ella vivió una vida plena. Más precisamente, casi vivido. Sin ninguna experiencia en su especialidad. Cansada de buscar respuestas, ella, sentada en el sitio web buscando trabajo, presionó todas las vacantes seguidas y, cuando ya estaba desesperada, llegó a la empresa una invitación para una entrevista. Al ver la notificación en la publicación, gritó. Eso es genial. Ira acaba de despertarse, era día libre, pero de repente salió corriendo del dormitorio. ¿A dónde? ¿Qué posición? Se colgó del hombro de Nastia y miró el monitor de la computadora portátil. Su compañía, dijeron las chicas al unísono, al leer el mensaje que les enviaron hasta el final. Oh, vamos, tal vez no te reconozca, o finja que no te reconoció. ¿Crees que recuerda a todas las chicas con las que se acostó? Nastia estaría encantada de estar de acuerdo, pero ya estaba personalmente convencida de que él no había olvidado nada. Y los últimos meses apenas han cambiado nada. Ya se enteró. No me convencerá para ir a trabajar con ellos. Desafortunadamente, Nastia no tuvo otra opción. Ya era demasiado tarde para trabajar como camarera y tuvieron que sacar al bebé de Masa de la guardería. Ira no podía sentarse con ella todo el tiempo. La bebé nunca fue llevada allí porque no tenía ni un año. Pero el director hizo una excepción y tomó el puesto de Nastia. Y la niña podría dedicar algo de tiempo a ella misma, a vivir y a trabajar. Fue a otras empresas y aún así se convenció de ir a la entrevista con la empresa de Anton.
Este lugar fue el primer lugar digno donde generalmente se consideró su currículum y su candidatura. Sabía que la búsqueda de empleo no era cosa fácil, pero no creía que fuera así. Nastya aún no había tenido tiempo de adquirir experiencia después de graduarse del instituto y ni siquiera esperaba algo muy bueno y con un salario alto. Y en otras circunstancias incluso se alegraría enormemente de que una empresa tan sólida le ofreciera al menos intentarlo. Sin embargo, Nastya logró confirmar su presencia en la entrevista y realmente iba a asistir. La empresa era enorme y tenía muchas sucursales en todo el país. Una alta torre de cristal de 65 pisos. ¿Cuál era la probabilidad de que Anton se enterara de su presencia en su empresa? Hay muchos empleados allí, probablemente no conocía los asuntos personales de todos, probablemente no recorría los pisos él mismo y recordaba a todos en persona. Ira tenía razón. Perdería una oportunidad increíble si se negaba y sufriría toda su vida. No tiene que explicarle nada a Anton en absoluto. ¿Y cómo podría saber que el niño en realidad es suyo? En la entrevista, a la que acudió exactamente minuto a minuto, para no quedarse en el pasillo y accidentalmente no llamar la atención de Anton, hubo preguntas estándar. Tienes mucha experiencia trabajando como oficial, eso es bueno, así sabes cómo comunicarte con la gente. Kivala, mirando su currículum, es especialista en selección y contratación de personal. Pero el hecho de que ella tuviera un hijo de alguna manera no reaccionó mucho, lo cual no es cercano a Nastya. Ella también guardó silencio y solo sintió. Y en general se comportó muy cortésmente con ella y no le preguntó. Por la mañana, el fin de semana, lo que me convenció de llevarme a Ira, Nastya estaba acostada en la cama y no iba a levantarse por ningún lado. Masa dormía a su lado. Ya no lloraba por las noches y era maravillosa, inteligente y hermosa. Todo en Antón. Y cuando llamé, Nastya estaba tan frustrada que ni siquiera quiso contestar el teléfono. Pero era necesario hacerlo. Podría ser una llamada sobre trabajo. Me llevaron a su firma. Apareció en la puerta de la habitación de Ira tan repentinamente que a su amiga se le cayeron galletas en una taza de té. Sí, eso es genial. Gritó Irka. No sé si me merece la pena. Ni lo pienses. El lugar es genial, el salario es bueno. Ella misma dijo que te gustaba estar allí. Ira tenía razón en todo. A la propia Nastya se le ocurrieron las limitaciones y a sí misma todo el tiempo desde el punto de vista bueno. Pero ella era un ser humano. No podía manejar los problemas de baja autoestima. No importa lo que pensara y dijera, desde el primer día de trabajo corrió con gran alegría, aunque le resultó difícil separarse de Masa. Era inusual no ver a su hija durante tanto tiempo. Ella la extrañaba. Pero ella tenía una posición buena e interesante. Y sus colegas fueron maravillosos. Encontró un lenguaje común con todos y, como corresponde, estudió en el instituto y dio sus propios beneficios. Al principio, Nastya incluso cometió algunos errores y luego se acostumbró por completo. Todo estuvo bien, funcionó bien, fácil y entretenido. No se retrasaron en el trabajo, lo cual era importante para ella, y Nastya incluso pensó que la vida estaba mejorando. Pero, por desgracia, en un día cualquiera. De repente, la dirección los miró. Ella imprimió en su computadora y al principio ni siquiera vio cómo Anton y su secretaria Leonida aparecían junto a su departamento. Todos los compañeros inmediatamente susurraron, se levantaron de sus asientos, Nastya sonrió y aquí lo mismo. El abanico de Anton no disminuyó ni siquiera después de la boda. Ella misma se escondió detrás del monitor y fingió no darse cuenta de la dirección entrante. Nastya decidió ir a almorzar a un café en la parte inferior del edificio. Ahora ganaba de manera estable y le faltaba dinero para toda la vida. Seguramente podría permitirse el lujo de comer una ensalada. Había mucha gente y finalmente se sintió como si estuviera en su plato, en su lugar. Estaba contenta de trabajar en una empresa tan buena, aquí realmente. Podía lograr mucho. Pero mientras ella escogía el almuerzo, todos detrás de ella susurraron. Cuando se volvió hacia las puertas,
palideció. Antón entró en el café. Después de todo, ella no decidió qué decirle, y menos con los demás empleados. Por lo tanto, agarró su billetera, se disculpó con el cajero y corrió hacia el ascensor, a veces frente a sus colegas. Quizás Antón notó su fuga. No fue posible hacerlo en silencio. Pero al menos evitó hablar con él. Se le olvidó la ensalada, señorita. La llevaron sobre su espalda, pero no se detuvo. Sin embargo, 10 minutos después, se escondió en el baño y regresó a su lugar de trabajo. Vio la ensalada frente a su computadora, que no llevó a la cafetería, y una taza de café. Probablemente alguien de sus compañeros lo trajo, todos la vieron correr hacia allí. Nastia llegó tarde. Masa lloró, no quería vestirse e ir a la guardería. Y Nastia no podía enviar allí a su hija sollozando. Había que calmarse, persuadir y engatusar. Aunque había muchos ascensores en el pasillo, también había muchos empleados. Siguió presionando el botón de llamada y finalmente, cuando corrió hacia el ascensor, y las puertas ya estaban cerradas, la mano de alguien empujó y las detuvo. Nastia se alejó hasta el final de la cabaña. Por supuesto, fue Antón. Habló por teléfono, imprimió algo en la tableta y estaba ocupado. Su secretaria saludó tranquilamente a la chica y tampoco la miró más. Y Nastia en ese momento se dio cuenta de que necesitaba esconderse de alguna manera. Comenzó a usar una mascarilla médica cuando salía al pasillo o iba a trabajar. Las gafas se convirtieron en parte integral de su imagen, la chaqueta con capucha también ayudó a ocultarse a la perfección. Ella no usó nada de eso en su oficina. Se sentó en un rincón, hacía mucho calor allí. Pero detrás del armario con los documentos ella era completamente invisible. Antón vino un par de veces, pero al parecer no tenía la costumbre de mirar los monitores de sus empleados. Y todas sus visitas las hacía con tranquilidad. Y en algún momento Nastia se calmó. Quizás sea solo una simple coincidencia. Quizás Antón alguna vez le dijo al departamento de personal que contratara a graduados de la universidad donde estudió. Quizás realmente se olvidó de ella. O se sintió ofendido porque se comportaría mejor después de su boda y ya no quería tener nada en común con ella. Una tarde, unos compañeros de la empresa se reunieron con Nastia y Víctor. Trabajaba en programación y Nastia parecía ser un tipo extremadamente inteligente. Muy divertido, aunque un poco peculiar. En él, Nastia vio en Antón lo que le faltaba en la vida real. Eran del mismo círculo. Crecieron en las mismas condiciones, tuvieron los mismos juegos en la infancia, ahora tienen los mismos problemas domésticos. Pero recién entonces surgió una nueva pregunta. En la oficina nadie sabía que Nastia tenía un hijo. Ella no ocultó esto. De alguna manera la conversación no llegó. Solo esperaba que Víctor no se asustara de inmediato. Después de toda la historia con Antón, no conoció a nadie, no había tiempo, oportunidades ni deseos, y le preocupaba si se había olvidado de cómo comportarse en las citas. Pero esta vez decidió no quedarse callada. Por supuesto, lo más probable es que después de contarle a Víctor sobre el niño, toda la oficina lo hubiera hecho. Pero esto no es un delito. Vivía en el mundo moderno y podía dar a luz a quien quisiera y cuando quisiera. Ella era una buena madre. Aunque dio a luz a Masa en un periodo muy difícil de su vida, nunca se quejó de su elección y ella misma crió felizmente a su hija. Todo su tiempo libre Nastia se lo dio a su hija. Siempre estuvo a su lado cuando la necesitaba en sociedad o simplemente en los brazos. Masa creció tan rápido que ya empezó a pronunciar las primeras palabras y trató de caminar. Le encantaba pasar tiempo con su hija y, a menudo, veía dibujos animados con ella o se preparaba poniendo a su hija a su lado. Leyó libros en desarrollo, compró juegos y juguetes. Ella siempre la hacía dormir sola. Y solo de vez en cuando Ira empezaba a sentarse con ella. Nastia la acompañó a dar un paseo. Le contó sobre el mundo que los rodeaba, la llevó a conciertos y espectáculos infantiles, siempre trató de mostrárselo a sus nuevas hijas. Cuando decidió dar a luz a Masa, como siempre estaba segura de lo que estaba haciendo.
Nastia amaba a su hija más en el mundo y siempre trató de ser la mejor madre para ella. A pesar de todas las dificultades, Nastia nunca permitió que su hija sintiera las deficiencias y la incertidumbre del día siguiente. Siempre mantuvo una sonrisa en su rostro cuando estaba con Masa y le enseñó a amar la vida y creer en sí misma. Y la propia Masa resultó ser una chica muy talentosa e inteligente, reflexiva, curiosa y nada caprichosa. Lo único que no le permitió a Nastia trabajar con calma fueron los pensamientos constantes de que si Anton estaba enojado con ella por su comportamiento, podrían despedirla por cualquier error. Afortunadamente, por eso intentó esconderse para no ser vista por las autoridades. Tal vez Anton la tomó a la antigua usanza, pero no es un hecho que mantuviera al menos algunos sentimientos cálidos por ella. Anton aparecía cada vez más a menudo en el campo de visión y Nastia tuvo que volverse más selectiva en los lugares donde podía esconderse. Al notar que Anton regresaba a su oficina, donde estaba sola, no se le ocurrió nada mejor que esconderse en el gabinete con estantes metálicos más cercano. Junto a ella, en el armario había carpetas, libros de oficina y un gran paquete de papeles, lo que le permitió esconderse sin dificultad. Apenas logró cerrar las puertas cuando Anton entró en la oficina, y al no encontrar a nadie allí, aparentemente decidió quedarse y esperar. Los primeros compañeros que entraron se sorprendieron. Buenas tardes. ¿Puedes decirme dónde está Anastasia Valerievna? Anton estaba más entusiasmado con sus preguntas. Hola Anton Romanovich. Desafortunadamente, no tenemos idea. Por lo general, Nastia siempre está aquí. Ella no tiene mucho que hacer en absoluto. Los colegas se abrazaban y Nastia, mientras tanto, se escondía silenciosamente en el armario, mirando el espectáculo. Pero el tiempo de trabajo era interminable, incluso con el jefe. Y Anton tuvo que irse. Pero lo principal fue que sus colegas lo siguieron en un intento de descubrir por qué necesitaba a Nastia y ofrecerle que le dijera que había entrado. Así que la niña logró salir de su escondite sin dar explicaciones a sus colegas. Y no existían. Sería imposible explicar por qué se escondió de las autoridades en el armario. Pasaron las semanas. Nastia encontró siempre grandes lugares y pretextos para dejar cualquier contacto con Anton. Una vez fingió ser una planta, escondiéndose detrás de una gran maceta. Anton pasó varias veces, sin siquiera darse cuenta de que Nastia se escondía no lejos de él. La palabra casada era como un tabú para ella, también la inspiró desde pequeña. Hasta que un día dejó de ser testigo de la conversación en el lavadero. ¿Escuchaste? Anton Romanovich se divorcia de su esposa. El baño de mujeres es el mejor lugar para escuchar noticias, opiniones, chismes sobre todo lo que rodea al equipo. Kavkien comenzó a lavarse las manos increíblemente lentamente, a limpiarse y a corregirse el maquillaje, solo para escuchar durante más tiempo. Tuvo que cambiar un poco su estilo, empezar a usar faldas y pantalones, blusas, a veces incluso vestidos y hasta tintes. No quería ser un cuervo blanco como siempre. Nunca hubo dinero para cosas bellas y caras, pero ahora muchas cosas han cambiado. Vamos, llevan casados un par de meses. Estaban enojados con la trenza. Dijeron que estaban enojadas con la trenza. Ella quería tener hijos y él ni siquiera volvía a casa a dormir. Pensé que Drexel era un buen hombre de familia y que no se comportaría así. Estoy en shock, en general. Nastia también quiso gritar que estaba en shock, pero recordó que debería estar bien. Sin embargo, a los dos chismosos cuya conversación Nastia escuchó y no podía creer, no les importó compartir esta información con todos los que entraron al baño. Nastia no recordaba cómo terminó de trabajar, pero se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor solo cuando caminó por la calle oscura hacia el metro. Podría ser que el matrimonio de Anton fue solo un acto impulsivo e impensable, y no había otro contexto en su consternación. Por supuesto que pudo haber sido así y así fue. Nastia se calmó un poco. Ambos tienen sus propias vidas y ella mira molesta a Anton, como todos sus fans, pensando constantemente en él. Ella tiene su propia vida. Una hija, comprometida en una cita con Víctor, mucho trabajo y vida.
Se suponía que Anton ya no encajaría en estos planes. Pero tan pronto como la información de que Evie se iba a divorciar llegó a cada piso de su oficina y resultó ser veraz, Nastya comenzó a sentir una mirada real sobre ella. Anton estaba constantemente cerca. Debido a su éxito en el trabajo, a menudo iba al piso de la dirección y no era fácil soportarlo. Todavía llevaba una mascarilla médica y gafas, y cada vez cruzaba los dedos detrás de la espalda para que Anton no la reconociera. Nastya funcionó muy bien. Obtuvo cada vez más éxito en cada nuevo proyecto y al final fue elegida jefa del departamento para presentar su presentación de trabajo en una reunión semanal. No creo que la actuación pública sea mía. Peter Mikhailovich, Nastya intentó que el jefe del departamento hablara sobre esta idea. Pero estas son tus ideas, ¿quién puede imaginarlas mejor que tú? Pero todos los intentos fueron inútiles. Además, no quería llamar la atención con total negativa. Sería muy extraño que el empleado no quisiera alardear de sus ideas para mejorar el proyecto. Tuve que estar de acuerdo. Pero ella no tenía idea de qué hacer, se suponía que Anton no la conocía, especialmente ahora que está enojado por el divorcio. Y ella realmente necesitaba este trabajo. Ira aconsejó simplemente fingir que realmente no sabe quién es su jefe y concentrarse únicamente en su presentación. Pero Nastya no estaba segura de que ella fuera suficiente para este autocontrol. Que estas bromas podrán continuar durante mucho tiempo. Estaba nerviosa antes de la actuación, de que algo se atascara, de que cometiera un error u olvidara algo. Le sudaban las palmas mientras esperaba su turno, y cuando la invitaron a la pantalla, donde ya estaba abierta la primera, para la página principal de la presentación, tuvo miedo de caerse del miedo mientras caminaba. Muchos de ella casi no escucharon. Quítate la máscara. De repente, el hombre que había estado en silencio desde el comienzo de la reunión dijo, Nastya se ha olvidado de todo. No puedo. Susurró la niña. No puedes oírte bien, pero Anton estaba solo. Lo siento. Ella tosió. Tengo frío. No quiero contagiar a nadie. Se miraron a los ojos. Nastya sabía que la reconocían y la recordaban. Y obviamente querían algo de ella. El jefe suspiró profundamente, guardó silencio durante unos segundos, pero luego asintió. Entonces continúa. Anton apartó la mirada y tropezó con su tableta. Esta vez Nastya logró salir seca del agua, pero cuando llevó tranquilamente las carpetas al departamento de planificación y solo después de salir del ascensor y caminar por el pasillo, vio que Anton se dirigía directamente hacia ella y se confundió nuevamente. Miró a su alrededor, tratando de idear un plan inteligente para escapar, pero no notó el borde de algo sobre la mesa y lo golpeó con la cadera con un movimiento. Las carpetas se le escaparon de las manos, cayeron al suelo, golpeando en la cara a los empleados e incluso a quien se le acercó, Anton. Su mirada ofendida y los bultos en su rostro que crecieron en sus ojos fueron suficientes para que entendiera que aquellos juegos largos y ridículos debían terminar. Ella era adulta y Anton llevaba un par de meses divorciado y ni siquiera sabía que ella tenía una hija. Era inútil esconderse de él. Ella se paró frente a él sin su imagen de rescate y supo que tenían mucho que contarse. Y esperaba que hubiera llegado una buena oportunidad. La llamaron directamente a la oficina de Anton. Pero no podía fingir que eran mejores amigas y esperó a que el jefe dijera lo primero. Buenas tardes, Anastasia Valerievna. Estaba sentado en su mesa casi vacía, en la que solo había una computadora, un marco con fotografías, una tableta y una pequeña camiseta de trabajo. Nastya decidió centrar su atención en él y en cualquier cosa, pero sin mirar a Anton. Cada día se sentía más culpable por no haberle hablado de Masa y era increíblemente estúpida por cómo se escondió de él en la boda y en la oficina. Y ella ya entendió claramente que Anton la odia. No había enfado, no sabía cómo actuar, estaba desanimado. Después de todo, ella estaba huyendo de él todo el tiempo. Pero aún así siguió siendo rico y exitoso. Y ahora esta diferencia de clases ha aumentado, y el hecho de que él era su jefe. No les devolveré estos fáciles, nada complacientes, Nastya estaba molesta,
pero no dijo nada al respecto, respondiendo al caso. ¿Qué te parece nuestra empresa? ¿Cómo está el equipo? Anton le dio la espalda a la silla y cruzó las manos sobre el estómago. Todo está bien. Estoy feliz de trabajar aquí. Apsiella encaminaba de pie frente a su mesa, como si no la elogiaran, sino que la contaran. Te involucraste rápidamente. ¿No surgen problemas? No, lo entiendo todo. La chica asentía. ¡Qué gran noticia! ¿Y cómo está el jefe? Antoine siguió haciendo preguntas, y en su tono la muchacha captó notas de sarcasmo, y alzando los ojos, vio que sí, que estaba sonriendo. Fue una buena señal. Entonces ella contó. El jefe empezó a seguirme con frecuencia. Pensé, ¿me equivoqué en alguna parte? Y decidió ser un poco sarcástico también. Sus relaciones ya estaban fuera de marco y no había fronteras. O aquí está. Pero es trabajo de la dirección seguirte o no y tú también estás trabajando duro. Tener un buen fin de semana. De repente Anton respondió bruscamente y dejó de quejarse. ¿Y tú? Nastia salió de la oficina con una mirada interesante a la secretaria y al asistente personal con manos temblorosas. Ella no entendió lo que dijo mal. Aunque tal vez su verdad consiguió su comportamiento. Y, por supuesto, después del fin de semana, todo el mundo hablaba del hecho de que los jefes llevaron a Nastia. Resultó que Anton tenía fama de ser una persona estricta y exigente, no se burlaban de él y no permitía ninguna hermandad. Pero podían discutir, aportar innovaciones a los proyectos, y él se alegraba de tal iniciativa. Nastia consideró que estas eran las mejores cualidades para el jefe. Tal vez estaba en la oficina, le dijo la secretaria, o tal vez parecía confundida cuando regresó a la oficina, pero ahora sus colegas la estaban mirando. Pero fue demasiado para ella. En su opinión, la vida no debería haberse convertido en una serie de televisión. Pero así fue como sucedió todo. Pero pase lo que pase, ella ya no se escondió. Y Antón no pasó en silencio, como una presa. Comenzó a hablar con ella delante de todos, echando leña al fuego para toda la oficina, incluso para aquellos que inicialmente no estaban interesados. Buenas tardes, Anastasia Valerievna. Buen provecho. Anton se detuvo junto a su mesa en la cafetería. Gracias. Nastia casi quedó aplastada. ¿Y tú? Y así, después de tanto tiempo, volvió a ver la sonrisa de Anton, que una vez la conquistó. Pero soñar con el pasado, sentir nostalgia, no fue dado por colegas curiosos. ¿La conoces? Inmediatamente le hicieron preguntas cuando el jefe se fue. Estudiamos en la misma universidad, pero no nos conocíamos. Verdadero o falso, como toda su vida, pero no estaba obligada a contarle nada a nadie. Y pensé que se divorció de su esposa por tu culpa. De repente, dijo la chica más joven del departamento. Todos inmediatamente volvieron a mirar a Nastia. Y escuché que lo obligaron a casarse con esa chica para no estar con nuestra Nastia. ¿En realidad? Pensé que lo hizo por ira después de su separación para vengar a Nastia. ¿Qué? No tengo nada que ver con eso. Ella simplemente se rió nerviosamente y esperó que en realidad no fuera así. Eso es lo que dice todo el mundo. Y si todo el mundo lo dice, significa que es verdad. Sí, sí, suele pasar. Generalmente resulta que todos los chismes eran ciertos. Horrible. Los ricos siempre se mantienen unidos. No encajo en esta lista. ¡Qué tontería! Nastia sabía que sus excusas eran malas, pero no se le ocurrían otras. Ella misma no quería creer que fuera posible que Anton finalmente se divorciara de su esposa por su culpa. Y todo empezó a transcurrir sobre ruedas y con calma. El nuevo proyecto era largo y tedioso, e incluso escribió un informe en casa, porque no tenía tiempo para descubrir cómo trabajar. La cama de masa temblaba con sus pies y ella seguía trabajando, pero se sentía la persona más feliz del mundo. Tu informe no es bueno, rehazlo.
Se le ordenó que informara inmediatamente a George tan pronto como lo terminara. Y entonces se lo devolvió. Apenas corriendo con una mirada. Pero dijiste que te gustaba mi forma de trabajar. Nastya, por supuesto, tomó la carpeta con el informe, pero en su opinión no se diferenciaba de las anteriores, solo en el número de páginas. ¿Cuándo? No recuerdo eso. ¿Estás jurando? Antona refunfuñaba, todavía no lo veía. No, Anton Romanovich, lo reeré todo. Ella realmente no discutió. Quizás cometió algunos errores, hubo mucho trabajo y nadie canceló el factor humano. Nastya gastó toda su energía en este informe, pero no se esforzó mucho y no pudo encontrar ningún defecto significativo. Se sentaba día y noche, pasaba menos tiempo con Masa y sufría mucho por ello, pero no tenía a dónde ir. Por supuesto, Anton sabe mejor que hizo mal. No se trata solo de que siga dirigiendo la empresa y lo haga con gran éxito. Ahora tenía la oportunidad de comprobar personalmente que era un hombre de negocios inteligente. Cambió las listas y puntos de la cuenta en algunos lugares y nuevamente llevó a la gerencia a aprobación. Hazlo otra vez. Anton también fue estricto esta vez y solo miró la primera página. Pero ni siquiera miraste. Pero Anton no respondió. Se giró sobre su escritorio y miró la tableta, sonriendo con picardía. La conversación había terminado. Hazlo otra vez. Nastya se enojó al contar cuántas veces sonó. Incluso sus compañeros la ayudaron. El propio jefe del departamento llevó todo a releer y se sorprendió al no encontrar ningún error. Pero no podía enojarse y regañar a Anton. Era el director de la empresa. ¿Qué tengo que hacer? Ella reunió todo su encanto y autocontrol. Ella también tenía otro trabajo y no había posibilidad de dedicar todo el tiempo únicamente a informes. Y no tengo que dar explicaciones. Antón saludó. La niña solo apretó los labios, tomó su odioso informe y, al salir de la oficina, ya gritaba de ira. Por la mañana llegó al puesto de trabajo una carta informándole que su informe había sido aprobado. Es bueno que ella estuviera en casa e Ira también estuviera cerca. Nastya tuvo que calmarse. Anton nunca escuchó palabras tan ridículas en su dirección, ni siquiera a sus espaldas. Pero seguro que todos los vecinos se enteraron. Pero Anton dejó de bromear y el trabajo volvió a su cauce habitual. Justo antes del momento en que Nastya decidió no hablar con Víctor en el baño, él iba a convocarla para una cita, pero no tuvo tiempo. Anton parecía amenazador cuando estaba junto a ellos, y Víctor se retiró rápidamente, sin siquiera despedirse y dejando su taza de café en la mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Comenzaste un romance en el trabajo? Los ojos de Anton estaban muy abiertos. No, responde honestamente Nastya, ni siquiera han tenido una cita todavía. Ella misma ya iba a llamar a Víctor. El niño era un niño. ¿Qué hace este chico a tu lado? ¿Le gustas? Antón se acercó. No pensé que le agradara. Nastya mintió y no se sonrojó. No agradezco eso. De pie sobre su propio Anton, y para no causar un nuevo ataque de daño por parte del jefe, Nastya asintió. Anton le recordó al niño ofendido y apuñalado. Le hizo pequeñas cacas. Y quedó satisfecho consigo mismo. Esta vez también se atragantó el pecho como a un pavo y se fue. Pero pronto Nastya se dio cuenta de que esta situación asustaba a Víctor. Nastya llegó tarde al trabajo con otro informe, no quería terminar en ese peculiar juego de Anton, donde puede burlarse del fondo tanto como su alma quiera, que en realidad no era más que el uso del puesto oficial. Se frotó los ojos cansados y se frotó el cuello. Después de varias horas sentada frente a la computadora sin parar, su cabeza ya no estaba hirviendo. La niña decidió que dejaría de burlarse de sí misma, agarró a Anton y comenzó a prepararse para irse a casa. Habría caminado en metro y habría sido la primera en llegar en uno de los últimos trenes, pero daba un poco de miedo caminar sola por una calle desierta. Como, de repente, junto a ella, incluso antes de salir de la oficina, de repente redujo el paso y llamó a Mark. Hermoso, negro,
brillante. Nastia no sabía mucho sobre coches, pero incluso ella estaba lejos de saberlo. Un coche así le interesaba. La ventana se cayó y detrás de ella apareció la cara feliz de Anton. Pagamos por la reelaboración, pero desde un punto de vista moral, no es muy bueno. No te obligué. Y Nastia simplemente puso los ojos en blanco. Ya no estaban en el trabajo y Nastia decidió no responder nada y continuó su camino hacia el metro. Anastasia Valerievna, ¿a dónde vas? Te llevaré, siéntate. Anton no estaba preocupado y lentamente se arrastró detrás de ella en el auto. Y Nastia estaba segura de que enviarlo es una gran opción, mostrarle un dedo medio indecente es el final de la historia, o tal vez sea trabajo. Pero ella no tuvo tiempo de reaccionar, ya que a lo lejos parecía una compañía dudosa. Por supuesto, es poco probable que vinieran a verla ni siquiera por la noche, sino al lado de un montón de edificios de oficinas donde todavía había gente trabajando. En concreto, en su torre había luz en muchas ventanas de diferentes plantas. Pero aún así decidió no poner a prueba el destino y se coló en el hermoso y caro auto de Anton. Nunca antes había estado en coches así. Incluso tenía un interior de cuero. Ella dijo su dirección y no dialogó más. Anton habló consigo mismo, le hizo algunas preguntas sencillas sobre el tiempo, sobre su estado de ánimo, sobre los lugares que habían visitado, si estaba en esas tiendas, cafés o centros comerciales, pero todas quedaron sin respuesta. En algún momento, por supuesto, ella se rindió y sonrió, y aunque estaba oscuro en el salón, Anton, por supuesto, lo vio. Y al día siguiente, habiendo terminado los nuevos informes y las miradas sospechosas de sus compañeros que no creían, lo llevó nuevamente a la oficina del jefe. Anton estudió todo cuidadosamente, ofreciéndole sentarse, esperar y luego lo entregó. Estoy cansada de ti, Anastasia Valerievna. La niña quedó atónita. ¿Qué? E incluso saltó de la silla. Estoy constantemente pensando en ti. Suficiente. Eres un sinvergüenza. Y tu casa está en el camino de mi vida personal. Nastia decidió no ser más modesta frente a él. Era tan dañino que ella ya no tenía fuerzas. Ir al trabajo. Anton aplaudió la carpeta del informe, la metió en la caja y la soltó. Pero Nastia estaba feliz y no había necesidad de rehacer nada en ese momento. Y tan pronto como terminó el último día laborable antes del fin de semana, se apresuró a ir aunque lo había encargado a la empresa, sabía quién estaba involucrado. Nastia fue ascendida. Comenzó a asistir a reuniones en las que Anton no le quitaba los ojos de encima, le hacía cumplidos por su trabajo en cada reunión y le enviaba ramos de flores todos los días. Los colegas adivinaron, no es Víctor, pero finalmente cedió ante la candidatura de Anton. Y Nastia empezó a escuchar cada vez más a menudo que era una divorciada y que el matrimonio de su dirección se vino abajo a causa de ella. Su espacio personal fue violado y no sabía qué hacer. Estos murmullos a sus espaldas le impidieron trabajar plenamente y, sin dudarlo, regresó al despacho de Antón. Buenas tardes. Por favor termina. Empezó por el umbral y no le importó que a pesar de todas sus maldiciones infantiles, inexplicables para los adultos, ahora le toca a Antón entender las maldiciones. Por tu culpa, todos me culpan del diablo. Me siento incómodo aquí. Todos susurran a mis espaldas. Y no soy culpable de nada. Nastia se calló. ¿Por qué empezaste a ignorarme? De repente, Anton respondió de una manera completamente diferente. ¿Cuánto te pagaron? ¿Esta es Alicia? ¿Mis padres? OMS. Y levantándome de la mesa, me acerqué a ella y tomé su palma entre mis manos. Fingiste que no me conocías. No querías verme. Nadie me pagó. Eres millonario y yo soy yo. Fuiste a estudiar. Empezamos a hablar menos y está bien. Y luego te casaste y yo ni siquiera quise interferir accidentalmente con tu amor y tu matrimonio. El peor matrimonio del mundo. Quería divorciarme de ti tan pronto como dije que estaba de acuerdo. Anton lo rodeó con la cabeza.
y aunque Nastia sintió lástima por él, sabía que por alguna razón habían mezclado todo. Además, tenía un creciente secreto para Anton. Pero es tu problema. Elegiste una esposa para ti, tal vez una chica con hombros. Anton sonrió. Vale, prometo no comportarme como un burro y no ponerte a trabajar. Pero no puedo prometer nada si no soy trabajador. En general, esta es la respuesta que dio Nastia. Me contrataron aquí por tu culpa, pero decidí preguntarle a la chica. La situación era adecuada. Y de alguna manera quería salir de esta oficina, no quería soltar la mano de Anton. Ya había olvidado lo que se siente tomar su mano y estar tan cerca de él. Estaban allí solos y los viejos sentimientos parecían regresar. Pero eso no fue suficiente para ella. Por supuesto, esto no es gran cosa, pero pocas personas necesitan estudiantes sin experiencia. Sinceramente, respondió Anton, miro a cada candidato para cada puesto. Aquí superviso todo y por eso nuestra empresa funciona tan bien y genera muchos beneficios. Se acercaron de nuevo, sin importar cuánto lo quisiera Nastia. Pero después de esa conversación, ya no se les podía llamar simplemente colegas. Pero al menos Anton cumplió su promesa y detuvo este circo. Pero en lugar de eso, tomó y llegó a la entrada de su casa, cuando ella regresaba de un paseo con Masa en su día libre. La niña tenía miedo de un hombre incomprensible con un enorme ramo que se acercó a ellas desde el auto. Anton miró a Nastia, luego a Masa y luego estiró el ramo de hortensias. Gracias, muy hermosa. Nastia estaba feliz de recibir flores, ¿por qué no? Tu hija finalmente le preguntó a Anton. La niña asintió y Masa le mostró al tío una lengua que nunca antes había visto. Entonces tienes a alguien. Tristemente, continuó Anton, agachando la cabeza. Pero mirando por debajo de su frente, aparentemente esperando escuchar una respuesta negativa, y después de escucharla, comenzó a llenarse de preguntas. Entonces, ¿quién es el padre? Lo conozco. Agarró a Nastia por el hombro. ¿Qué pasa contigo? La niña se cruzó de brazos sobre el pecho, lo empujó y se arregló la boina en la cabeza. Debo saber quién es su padre para intentar reemplazarlo. ¿Por qué? La boca de Nastia estaba casi abierta por la sorpresa. Nunca hubiera pensado que las intenciones de Anton pudieran ser tan serias. Quiero estar contigo. Y por supuesto me tiene que gustar tu hija. ¿Por qué? Continuó Anton y su voz era firme. Nastia entendió que no habría mejor oportunidad, que realmente quería que él supiera la existencia de su hijo, que era demasiado joven cuando quedó embarazada, que estaba asustada, confundida, que no tenía ninguna confianza en sí misma. Y lo hizo imposible de arreglar. Pero frente a ella estaba Anton. Él la miró a los ojos y quiso estar cerca, convertirse en parte de su pequeña familia. Y entonces Nastia finalmente se armó de valor y dijo, ella es tu hija. En VYSHYN, con el viento otoñal, los troncos amarillentos y enrojecidos de los árboles temblaban, la gente pasaba, los coches circulaban, el abrigo crecía y Nastia y Anton estaban parados en medio de la calle, mirándose en el ojos, no dijeron nada más. Las palabras fueron completamente inútiles. Tenían mucho tiempo por delante. Anton quería estar con Nastia y ella se convenció de que podía deshacerse de las dudas de que no podrían estar juntos debido a la diferencia de posición. El destino los había descarriado durante mucho tiempo y no entendían por qué estos dos no querían estar juntos. Nastia sabía que estaba jugando, tenía un hijo de Anton, escondiéndose y construyéndose de sí misma, no entiendo quién, fue una estupidez, tanto tiempo. Pero tal vez ahora puedan cambiarlo todo. Masa se atrevió un poco y, saliendo de la espalda de su madre, estiró su manita para estrecharle la mano a su tío, que aún no había recobrado el sentido. Anton se sentó en una estera y miró a su hija a los ojos. Muy parecido al suyo y todas las dudas en su alma desaparecieron. Hasta ahora, estaban lejos del momento en que pudieran decirle al mundo entero que ahora están juntos para siempre, pero ya dieron el primer paso hacia esto, se revelaron su alma el uno al otro. Y tal vez muy pronto llegue el día en que ambos se atreverán a decir con confianza.